Ahorita en lo que ella se conecta. Daniel, ¿puedes poner las diapositivas? Y tendrías que estar al pendiente para que le des siguiente cuando ella lo solicite por esta ocasión. Y la ponemos en letras grandes. Mientras nomás vamos a ver si ahorita la doctora nos escucha. Bien, bueno, ya está allí. Bueno, ahorita vamos a ver si vamos a abrir el micrófono. Okay. Vamos a ver ahorita. Voy a apagar tantito mi micrófono porque le voy a explicar a la doctora. Por el momento pueden ir viendo que el tema es un tema muy importante, la importancia de la lactancia materna como estrategia para prevenir el COVID y enfermedades metabólicas. ¿El ruido que se oye es tuyo, Daniel, o es de alguien más? ¿O es de Paola? ¿Paola ya nos oye, doctora? Listo, ¿ya me escuchas? Ya te escuchamos. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a presentar a la doctora y pues muy bien, muy buenas noches a todos. A nombre del Colegio Mexicano de Profesionistas en Estética y Cosmética Clínica, queremos darles la más cordial bienvenida y a nombre del doctor Ricardo Villaseñor Domínguez, que es el presidente del colegio, y de la doctora Viviana Rebollo Colín. Vamos a comenzar con el tema, y este es la importancia de la lactancia materna como estrategia para prevenir el COVID, enfermedades metabólicas. Esta está a cargo, permítame, porque ya me sacó, está a cargo de la doctora, permítame, de la doctora Paola. De la doctora Paola Marisol Ramírez Ramírez. Muy bien, doctora, pues la escuchamos. Muchas gracias. Y bueno, disfruten esta conferencia. La doctora está en Torreón, Coahuila. Doctora, mucho gusto. Saludos a todos. Y pues disfruten. Va a estar apoyando con la presentación en el momento que usted haga una seña, ya sea Sí, que le dame un haga así. segundito. Claro que sí. Y ya en el momento que usted diga la siguiente o algo por el estilo, él le estará pasando la siguiente diapositiva. Perfecto. Muy bien, pues la escuchamos, doctora. Muy buenas noches a todos. Perfecto, buenas noches. Bueno, pues mucho gusto. Como ya les decía Arnold, soy la doctora Ramírez. Yo les voy a dar una charla el día de hoy acerca de la lactancia materna como estrategia para contribuir a la prevención de enfermedades metabólicas y, bueno, ahorita sobre todo también de prevención del COVID-19. Siguiente, por favor. Bueno, como antecedente, siempre me gusta empezar con esto, darles unos datos actualmente de cómo está la lactancia materna en México y en otros países, ¿no? Y bueno, también el marco legal, porque como sabemos ya en la charla pasada les comentaba que la lactancia materna es un derecho fundamental de todos los niños y niñas del país. Y bueno, todos tenemos derecho a la salud y a una nutrición adecuada y óptima.
Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito con los antecedentes y el marco legal para que nos demos una idea del panorama actualmente, cómo está en México o cómo íbamos en materia de lactancia, medicina materna y nutrición. Y bueno, también cómo la contingencia vino a repercutir en este tema, ¿no? Tan importante para nuestros niños. Bueno, como les comentaba, la ley en México establece el fomento, el apoyo y la protección a la lactancia materna desde diversos ámbitos y organismos regulatorios en México. Está la OMS, la UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud, que también tiene actividad en México, y bueno, el gobierno y las instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Esto está sustentado también en la ley, en la Ley General de Salud, está en la Ley Federal del Trabajo, los apartados pertinentes para todas las pacientes que van a entrar en periodo de lactancia, donde desde ahí se les reconoce el derecho legal que tienen tanto las madres como los niños a accesar a la práctica de la lactancia. Y bueno, como les comento, también dentro de este marco legal, pues bueno, tanto para los profesionales de la salud como para la gente en general, ¿verdad? Hay multas y sanciones para quienes atenten contra la lactancia materna o transgredan este derecho fundamental tanto de las madres como de los niños mexicanos en el territorio del país. Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, estos organismos reguladores en México y en el mundo, pues bueno, están actualmente muy activos, sobre todo lo que es la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la OPS e incluso la FAO ha participado en campañas de promoción y apoyo a la lactancia materna como contribución también para un planeta saludable. De hecho, no sé si recuerdan el año pasado la campaña de lactancia materna durante la Semana Mundial de Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto de cada año. Pues bueno, uno de sus lemas era lactancia materna para un mundo más sostenible, ¿no? Para contribuir a la mejor ecología, incluso de salud y de adecuación del mundo. ¿Por qué? Porque se ha visto que incluso impacta menos en la naturaleza la práctica de la lactancia materna que alimentar a nuestros bebés con sucedáneos. Y por mucho el beneficio de la lactancia es 1000 veces mayor al de usar una fórmula láctea. Entonces, bueno, pues todo esto está sustentado desde la Constitución mexicana, que como bien sabemos se promulga en 1917, y desde ahí se establece que todos los mexicanos en el territorio nacional tenemos derecho a la salud, sin importar la condición social, cultural o el estado de religión, ¿verdad? El estado es laico y tiene que promover y proteger por igual a todos los ciudadanos, a todos sus habitantes, el derecho a la salud. Y bueno, también de este derecho se hace un apartado que está, pues bueno, la salud médica y nutricional de los pacientes. Como les comentaba, la Ley Federal del Trabajo, posteriormente, años más tarde, viene a dar soporte a la Constitución mexicana en cuanto a temática de lactancia materna y nutrición infantil. La Ley Federal del Trabajo actualmente se encarga de regular o es el órgano que nos rige para regular las acciones en los diversos ámbitos laborales o las diversas actividades que se desarrollan en el país, llámense empresas, hospitales, negocios, etcétera. Y bueno, a través de ellos establecen una cláusula, ¿verdad?, donde ya se hace énfasis de que todas las pacientes en edad reproductiva y que en su defecto cursen con embarazo y posteriormente en el puerperio van a estar respaldadas por la Ley Federal del Trabajo para poder llevar a cabo la práctica de su lactancia. Y bueno, se les tiene que respetar esto incluso en sus jornadas laborales, si es que la madre va a accesar a alguna práctica como extracción manual de la leche o extracción mecánica con algún extractor, ¿verdad? Entonces, en México básicamente esto es un derecho fundamental de todas las trabajadoras, no nada más las mamás del ámbito de la salud, ¿verdad? Incluso las empresas, actualmente yo voy también a dar asesorías y a las empresas para que puedan poner lactarios, salas de lactancia, y asesorar a sus trabajadoras, ¿verdad?, sobre cómo hay que llevar a cabo las buenas prácticas para incluso mantener y hacer compatible la lactancia con la vida laboral de las mujeres. Y bueno, otra gran parte de apoyo pues viene por parte del gobierno federal con la Secretaría de Salud, que desde hace años ya viene implementando lo que es el programa de lactancia materna y nutrición infantil en México. Actualmente, en conjunto con la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, como les comentaba,
también a nivel nacional en México estamos llevando a cabo lo que es la actividad o la iniciativa de los hospitales amigos del niño y de la niña, con lo cual se busca unificar los criterios de atención a las embarazadas, a las madres posparto o en puerperio y a los recién nacidos, ¿verdad? Todo esto con el fin de mejorar la calidad de la atención de los niños y evitar complicaciones a largo plazo, incluso, pues bueno, enfermedades crónico-degenerativas, que más adelante ya veremos que, bueno, con la lactancia es el primer paso para que podamos prevenir o paliar estas enfermedades más adelante y reducir costos importantes en salud. Siguiente. Y bueno, como les comentaba de nuevo en la Constitución, pues bueno, el artículo 4, como ya todos sabemos, que nos lo enseñan desde primaria, el artículo 4 de la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos establece que todo mexicano tiene derecho a la salud en el territorio nacional desde el nacimiento. Actualmente, de hecho, pues bueno, esto ya se ha ido modificando y todos los mexicanos tenemos derecho a la salud y al ejercicio de este derecho fundamental, incluso desde la concepción, ¿verdad? Todos los mexicanos, desde el embarazo, tenemos el derecho a accesar a una adecuada atención médica por medio de nuestras mamás que lleven un adecuado control prenatal, para que desde el nacimiento tengamos algo que se llame pues un arranque parejo, ¿verdad? Que esto incluso fue una campaña también de las diferentes instituciones de salud en México. La campaña de arranque parejo pues buscaba fundamentalmente garantizar que todos los niños nacidos en el país tuvieran las mismas oportunidades y la misma situación de igualdad para lograr un desarrollo pleno y óptimo de su salud y de su crecimiento y desarrollo intelectual, psicocognitivo, y en otros ámbitos, ¿no? Y una de las metas dentro de este programa del arranque parejo, pues bueno, era la lactancia, que todos los niños, sin importar si era el medio urbano, rural, o si estábamos hablando de niveles socioeconómicos altos, medios o bajos, bueno, pues todos pudieran accesar a la misma información unificada, verificada y certera, oportuna, para lograr una adecuada implementación de prevención y buena nutrición con la lactancia materna y más adelante, pues bueno, con una adecuada atención a su salud durante su desarrollo. Entonces, pues bueno, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar, ¿verdad?, el cumplimiento de esta ley y el acceso de todos los mexicanos a las instituciones de salud para garantizar así que se cumpla su derecho fundamental y tengamos un adecuado desarrollo desde el nacimiento hasta básicamente nuestro último día, ¿verdad? Todos tenemos derecho a tener acceso a servicios médicos de calidad y que estén integrados a las buenas prácticas clínicas. Siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba, esto era un poquito el contexto en México, y junto con México y por parte de la OMS, la UNICEF y algunos otros organismos internacionales, pues bueno, a mí siempre me gusta recordarles a los médicos que desde 1990, el 1 de agosto, en Florencia, Italia, acontece un hecho muy importante y que se vuelve un parteaguas para la nutrición y la lactancia materna en cuestiones de salud, ¿verdad? Pues bueno, en Florencia, Italia, en la localidad de Innocenti, en el año 90 se reúnen diversas organizaciones en salud, así como gobiernos de distintos países, y se firma un acta donde se reconoce la importancia de la lactancia materna como el paso fundamental o el primer paso para garantizar una adecuada salud en todos los niños y los futuros adultos de todas las sociedades. Al firmar este documento, diversos países y diversos gobiernos, tanto en materia de salud como de jurisprudencia gubernamental de diversos países, incluyendo México, pues bueno, se comprometen a proteger y a garantizar el cumplimiento del acceso a la lactancia materna de todos los niños mexicanos y alrededor del mundo, mientras formen parte activa del programa de lactancia materna impulsado por la OMS y la UNICEF. Siguiente. Y bueno, un poquito ligado a esto también tenemos la Declaración de Cartagena. No sé si alguien la ha escuchado, pero bueno, la Declaración de Cartagena básicamente es otro documento que se firma en diversos países, incluye varios países latinoamericanos,
Y aquí también se reconoce el derecho fundamental de los pacientes al cuidado de la salud y al cuidado nutricional. Y esto también abarca desde el nacimiento con la lactancia materna, y en la Declaración de Cartagena, pues bueno, se reconoce que todos los pacientes tienen el mismo derecho de accesar al soporte y al cuidado nutricional, avalado o manejado por un equipo multidisciplinario y que cumpla con las metas o los criterios de las buenas prácticas clínicas, integrando también a las diferentes áreas de la salud y comprometiéndolas al cuidado nutricional de los diversos pacientes en diferentes áreas. Esto quiere decir que no nada más abarca licenciados en nutrición o nutriólogos, enfermería o médicos especialistas en nutrición clínica, ¿verdad? Sino que también lo que hacen con esta Declaración de Cartagena es buscar involucrar a otras especialidades médicas, ortopedia, ginecología, anestesiología, cirugía, ¿no? Y actualmente, cada año la FENLAPE hace su congreso, ¿verdad? Y trata de involucrar diversas áreas de la medicina, del área médica, para integrar lo que es el cuidado nutricional de los pacientes, ¿no? Ya sea desde embarazadas, pacientes quirúrgicos graves, sépticos, pacientes pediátricos. Entonces, también la Declaración de Cartagena se vuelve un parteaguas en la atención a los pacientes en cuanto al cuidado médico y nutricional. Siguiente, por favor. Y bueno, dicho esto de más o menos cómo estamos en cuanto a materia de legislación, pues bueno, sí, actualmente México tiene políticas que protegen a las madres lactantes y a sus recién nacidos, y hay sanciones para quienes no cumplan con esto, incluyendo personal de salud y personal no médico o no de salud, ¿verdad? Incluso personal civil que agreda o atente contra esta práctica de las mujeres y de los niños. Entonces, de las últimas encuestas importantes que se realizan en México, pues todos ya conocemos a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUT. La última que se registró del periodo 2018 a 2019, pues bueno, arrojó unos datos interesantes, ¿verdad? México en materia de lactancia, como que a partir de la declaración de Innocenti, le costó un poquito de trabajo retomar la lactancia materna. Ya veníamos de un sistema muy viciado, donde desafortunadamente las fórmulas lácteas, los sucedáneos, nos estaban ganando terreno, y se empezó a ver que tristemente era por igual, tanto en el método o en la zona rural como en la zona urbana, ¿verdad? Antes se pensaba que, pues bueno, el usar el sucedáneo solamente ocurría en zonas urbanas, en las grandes ciudades de México, donde a lo mejor el poder adquisitivo era un poquito más alto, ¿no? Incluso tontamente se pensaba que el que una mamá usara sucedáneo, pues incluso hasta lo relacionaban con estatus, ¿no? De decir, ay, tiene para accesar a fórmulas súper especializadas y le da estatus a esa mamá y a ese bebé que usan hasta un sucedáneo. Efectivamente, pues después se supo que los sucedáneos no es lo más adecuado, y sobre todo si no están bien sustentados médicamente o bien justificados en base a ciertos padecimientos del niño. Y bueno, como les comentaba, se vio que incluso ya también en zonas rurales los sucedáneos comenzaron a hacer la invasión, ¿verdad? Entonces, muchas de las madres que daban lactancia pues abandonaron estas prácticas por la publicidad, por la gran mercadotecnia y por la desinformación que empezó a abundar en el medio médico, incluso en cuanto al uso de los sucedáneos, la factibilidad de qué método de alimentación enviar a cada paciente. Y pues bueno, se puso como muy en boga el usar sucedáneos para todos los niños por igual. Y pues bueno, esto repercutió gravemente en la lactancia, dejando un rezago importante en esta práctica, ¿no? Entonces, la ENSANUT recolecta datos importantes y nos comentaban que desde el 90 para acá en México, pues bueno, gracias a las iniciativas de los diferentes organismos en salud, México había estado levantando un poquito más sus números en cuanto a la lactancia materna, ¿verdad? Y ya íbamos llegando a la meta, pero pues bueno, ¿qué pasa en el 2019? Que se atraviesa una contingencia por un virus que nadie conocía, una nueva enfermedad emergente, respiratoria, viral, que causa pues un gran impacto en la salud, en lo económico, incluso en lo psicosocial de las diferentes sociedades del mundo. Y bueno, las madres y los lactantes no se quedan atrás, también son alcanzados por esta pandemia. Entonces, se vio que durante la pandemia de COVID-19, en los primeros meses, cuando inició la contingencia,
pues bueno, la lactancia materna volvió a tener un desplome muy significativo, no solamente en México, también en varias partes del mundo. Hay países como España, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que tuvieron unas caídas abismales en la tasa de lactancia materna. ¿Por qué? Pues porque, bueno, como siempre, lo desconocido, pues nos agarra en curva, ¿verdad? Y ante el temor, el estrés, el no saber el medio de transmisión a ciencia cierta, qué iba a pasar en cuanto a la leche materna, pues bueno, se abandonó o se restringió por parte del personal de salud, sobre todo a las madres y sus lactantes, el llevar a cabo esta práctica hasta que no tuviéramos un sustento científico que garantizara que no iba a haber transmisión del virus por medio de la leche materna, ¿verdad? Entonces, pues bueno, acorde a los datos de la ENSANUD, la que se registró de 2018 a 2019, nos arrojan que solo el 28.3% de los menores de 6 meses fueron beneficiados con una lactancia materna exclusiva. Esto quiere decir que en esos 6 meses estrictamente solamente se alimentaron con lactancia materna, nunca se les ofreció tés, ni agüitas, ni otro líquido que no fuera el de la madre. La verdad es una cifra muy bajita, todavía nos falta mucho en materia de lactancia, porque pues la desinformación sigue abundando, ¿verdad? Y como les comentaba, ahora con lo del COVID, pues bueno, esto se desplomó todavía más. De esos lactantes que se estudiaron, el 42.9% del total de las muestras, se vio que el 49.2%, como les comentaba, pues bueno, de los 0 a los 12 meses, tristemente fueron alimentados con alguna fórmula o algún sucedáneo de leche materna, y lo peor de todo, sin existir alguna justificación médica o algún diagnóstico médico que sustentara el uso de esa fórmula. Y bueno, el 29% continuó su lactancia hasta los 2 años. Entonces, si nos apegamos a lo que dice la OMS y la UNICEF, de que la lactancia materna debe de ser exclusiva durante los primeros 6 meses, a libre demanda, y que lo factible es que sea sostenida hasta los 2 o incluso mucho mejor hasta los 3 años de vida del lactante, pues no estamos llegando a la meta. El 29% de los niños la están cortando a los 2 años. Y pues bueno, hay cifras más dramáticas en base a otros estudios, ¿verdad? Donde se reporta que hasta el 60% de los niños en muchas ocasiones, dependiendo del país o las comunidades, pues bueno, son destetados a los 4 o 6 meses, ¿no? Entonces, todavía nos falta mucho en materia de lactancia. Y pues bueno, ¿a qué hago énfasis en esto? A que se están perdiendo los beneficios inmunológicos y nutricionales que aporta la leche materna al crecimiento y a la salud de nuestros niños. Entonces, pues bueno, esto es de llamar la atención. Y después, bueno, viene otro dato alarmante que les comentaba, que era el 49.4% de los niños, ahora de 6 meses a 11 meses, comenzaron su alimentación complementaria, pero igual, otro dato preocupante, y aquí se ha visto que el error pues viene de ambas partes, tanto del personal de salud como también de las familias, ¿verdad? De las familias sobre todo mexicanas, que a veces la comadre, la vecina, la mamá o las creencias o la ideología y la cultura nos hacen llevar a prácticas erróneas que pues bueno, solamente porque van sustentadas de generación en generación se siguen practicando, ¿verdad? Entonces, se vio que de estos niños la mayoría pues no consumieron alimentos adecuados, y adecuados, ojo, no me refiero a comida cara de supermercado y comida vegana y gluten free y cosas así, sino me refiero a que no eran adecuados nutricionalmente, es decir, no eran ni adecuados para la edad, ni adecuados nutricionalmente, ni variados, ni con el contenido de hierro necesario que el lactante necesita a partir de los 6 meses. Entonces, esto también es algo dramático porque después pues, vamos a tener niños con déficit de hierro y de otros nutrientes porque no estamos llevando adecuadamente un buen esquema de alimentación complementaria a partir de los 6 meses. Y como les comento, hay niños que la alimentación complementaria la inician a los 3, 4 meses, ¿no? ¿Y qué se les está dando? Pues Coca-Cola, jugos embotellados, pollito de comida rápida del Kentucky, o cosas que no son adecuadas ni óptimas para su edad y ni siquiera son ricas en nutrientes. Entonces, pues bueno, esto también hay que considerarlo porque va haciendo que el factor exposición pues nos haga más vulnerables, ¿verdad?, a desarrollar ciertas patologías crónicas, dislipidemias, alteraciones del metabolismo de la glucosa, caries,
hipertensión arterial, alteraciones endocrinas en los niños por comidas ultraprocesadas, etc. Siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba, aquí está una gráfica donde podemos ver lo que es la seguridad alimentaria en base a la OMS y a la ENSANUD. Bueno, precisamente es la ENSANUD, de hecho, la que nos arroja estas cifras. Y si pueden ver, realmente es muy bajito el porcentaje de las familias mexicanas que pueden accesar a una seguridad alimentaria óptima. Ahí nos separan en medio rural y en medio urbano. Pues básicamente la diferencia ya no es tan abismal, ¿verdad? Ya casi todas las entidades del país tienen el acceso a casi todos los mismos servicios, la misma promoción, pero bueno, con lo bueno también llega lo malo, ¿verdad? La comida procesada, la comida chatarra, la comida alta en sodio, en conservadores, y pues bueno, como vemos, está también predominando la seguridad alimentaria no óptima o la inseguridad alimentaria en más de la mitad de la población. Y pues bueno, esto impacta a nuestros niños porque finalmente uno aprende a comer y a cuidar la salud desde casa. Entonces, pues hay que seguir fomentando buenos hábitos de alimentación y de cuidado de la salud desde la casa, ¿no? ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Con educación en salud, no hay más. Entonces, pues bueno, dentro de estas cifras, más adelante van a ver una gráfica que nos va a hablar de la lactancia materna y de cómo los niños no están llegando realmente a tener un buen acceso a esta alimentación de calidad. Siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, aquí está otra gráfica que abarca el consumo de alimentos no recomendados. Lo tenemos por edades y por periodos. Y aquí vemos que, pues bueno, siguen predominando, como les comentaba, pues cosas en alto valor de azúcar, de sodio y bajo valor nutricional para los niños e incluso para los adultos. Entonces, esto se ha vuelto una problemática impresionante, se ha tratado de ir regulando, ahora han implementado el nuevo etiquetado, sin embargo, yo sigo viendo mucho día a día en la consulta que, pues bueno, todo desafortunadamente a veces también cae en o recae en las decisiones de los papás, ¿verdad? De quienes hacen las decisiones al comprar el súper. Un pequeñito de 5, 4 años, 6 años, pues no hace el súper, ¿verdad? El súper lo hacen los papás. Entonces, pues bueno, la mayoría de los niños no están comiendo, ni de los adultos desafortunadamente están comiendo lo que deben realmente comer para mantener un metabolismo y una adecuada nutrición, ¿no? Y que garantice un desarrollo óptimo y un estado de salud viable. Entonces, estos datos pues son alarmantes. Siguiente. Y bueno, aquí está nuevamente. Esta gráfica ahora habla del consumo de los alimentos recomendables. Entonces podemos ver ahí cómo hemos ido mejorando en cuanto al consumo de alimentos que sí son nutritivos para la población mexicana, de aquellos que pues no nos aportan ningún beneficio, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y bueno, esta es la que nos interesa el día de hoy, que es la gráfica de lactancia materna. Entonces aquí, como pueden ver, realmente todavía las metas no se han cumplido, ¿verdad? No hemos logrado llegar al 95% o 100% que se busca de cobertura en cuanto a lactancia materna y nada más dejar a lo mejor el 1% o el 2% de los casos que médicamente están justificados para el uso de fórmulas. Actualmente, como les comentaba, pues bueno, esta gráfica es la última encuesta de ENSANUD, pero se está estimando que la caída pues fue más dramática a raíz de la contingencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con la contingencia por COVID, pues la primera medida de contención, como vamos a ver más adelante, pues fue suspender la lactancia materna, suspender la atención amigable a las embarazadas, a las madres y los lactantes, hasta que no supiéramos muy bien qué terreno pisábamos en cuanto al coronavirus. Entonces, pues bueno, la media promedio para un niño mexicano, estamos llegando a que solamente muy poquitos, alrededor del 28%, 30% de los niños tienen una lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y solamente estamos alcanzando un máximo de edad de 2 años. Es muy raro actualmente a mí en mi consulta el niño que me llega de 3, 4 años aún lactando. Ya casi no se ven. Entonces,
Pues bueno, esto de quién es responsabilidad, sí, de las madres, de las familias, pero también del personal médico. Tenemos que informarnos, tenemos que darles información certera y veraz a los pacientes y actualizarnos en materia de lactancia y salud, porque todavía me siguen llegando las pacientes que me dicen, no, el pediatra, la ginecóloga, el doctor, mi vecina, el fisioterapeuta, la nutrióloga, la enfermera, me dijeron que más allá de los 6 meses, ya solamente es agua, ya solamente me voy a descalcificar y el niño se va a hacer chipiloso y ya ni siquiera está nutrido. Pues bueno, ahorita más adelante les voy a decir por qué es mito, puesto que la lactancia o la leche materna es un tejido vivo y que se va a ir adecuando a las diversas etapas de crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, que actualmente, hoy en día, escuchemos esto, sobre todo en personal de salud, es triste y es alarmante, incluso pues es penoso, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de estas cifras que arroja la ENSANUD, ¿me pueden pasar a la siguiente gráfica, por favor? Aquí tenemos nuevamente las cifras y ellos describen, de hecho, si se meten a la ENSANUD 2018-2019, también ellos hacen una recabación o una recopilación de los principales motivos del por qué no se estaba llevando a cabo la lactancia materna. Dentro de las principales causas, pues bueno, la desinformación por parte del personal de salud a las embarazadas y a las mamás de esos lactantes. La segunda fue pues violencia de género, también se encontró dentro de las principales causas, y algo triste para el panorama en México es que incluso dentro de esta violencia de género muchas veces era la pareja o algún familiar en primer grado de la paciente que no querían que ella diera lactancia, ¿no? Llámese el papá o la suegra o la mamá, aunado también a otras ideologías como las cuestiones estéticas, ¿no? Que los pacientes dicen, no, es que yo no quiero y se me va a deformar el busto o voy a engordar y pues bueno, igual, volvemos a lo mismo, son mitos que desalientan la lactancia materna o patrones nocivos dentro del entorno de las pacientes que nos están haciendo una merma importante para que se lleve a cabo esta práctica en México, que es pues con el fin de garantizar la salud óptima de los niños. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, dentro de la misma ENSANUD y lo que es el Instituto Nacional de Salud Pública en México, pues bueno, actualmente, aparte de la pandemia de coronavirus, también tenemos desde hace unos añitos ya también la pandemia o la carga que venimos arrastrando de pacientes que actualmente tenemos con sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Desde el síndrome metabólico, la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, todo lo que son las alteraciones del metabolismo de la glucosa, que la prediabetes, alteraciones endocrinas, ¿no? Actualmente se tiene un repunte en enfermedades endocrinológicas derivadas de muchos químicos que se usan en la industria alimentaria. Y pues bueno, todo esto ha generado una alta gama de complicaciones y secuelas para la gente y sobre todo está impactando a nivel de las edades productivas en el país. Más del 80% de la población mexicana se ve afectada por sobrepeso, obesidad o por alguna de estas enfermedades que van ligadas a alteraciones de pues el metabolismo, ¿verdad? Y a una mala nutrición. Es muy frecuente la coexistencia de sobrepeso y obesidad con diabetes, hipertensión, dislipidemias, insuficiencia renal o enfermedad renal y enfermedades cardiometabólicas, ¿no? Desde aterosclerosis, infartos y todas las secuelas que esto va a traer o a desembocar con el paciente a un estado de deterioro de su salud y que, bueno, más adelante pues nos va a generar altos costos en materia de salud y está impactando también en nuestro sistema actualmente de salud. Y con la pandemia, pues bueno, nos vino a dar el último empujoncito que necesitábamos, ¿verdad? Se ha visto que los adultos o los pacientes en general que padecen sobrepeso, obesidad o alguna enfermedad crónica degenerativa, pues bueno, tienen peor pronóstico que aquellos pacientes que metabólicamente están sanos. Entonces, pues bueno, ¿cuál es, volvemos a lo mismo, como la forma de prevenir esto? Pues desde la infancia, y la primera infancia inicia con la lactancia materna, que es la primera línea de defensa que vamos a tener para disminuir el riesgo de desarrollar alguna de estas enfermedades crónicas degenerativas en el transcurso de nuestra vida. Y así también, pues bueno, vamos a prevenir enfermedades infecciosas, ¿no? Desde influenza, COVID, y muchas otras. Siguiente, por favor.
Y bueno, pues en la población pediátrica, actualmente México es el primer país que, bueno, va encabezando la obesidad infantil, desafortunadamente. Tenemos un alto índice de niños que no están comiendo lo adecuado y, pues bueno, están cayendo en estados patológicos que antes no se veían en los niños, ¿verdad? Cada vez vemos más niños con intolerancia a la glucosa, con diabetes, con alteraciones metabólicas que ya son prácticamente de adultos. Entonces, esto es algo alarmante porque va a mermar el crecimiento y el desarrollo del niño. Incluso hay estudios que han evaluado el desarrollo, pues, cognitivo, psicológico y en todos los ámbitos de estos niñitos que padecen alguna de estas enfermedades y los comparan con los niños que, pues, bueno, no tienen sobrepeso ni obesidad o que no padecen alguna enfermedad metabólica. Entonces, se ha visto también, hay diversos estudios que nos hablan de que el riesgo proviene o todo inicia desde la alimentación en los primeros 6 meses de vida, ¿no? Y actualmente está muy de moda que hay que cuidar mucho, le dicen a las mamás, los primeros 1000 días de vida de tu bebé, ¿no? Entonces, dentro de esos primeros 1000 días, pues bueno, incluye la lactancia. ¿Por qué? Porque se vio que los niños que no fueron alimentados con lactancia, pues bueno, tuvieron más índice y más riesgo o más predisposición a desarrollar obesidad y sobrepeso. ¿Por qué? Pues bueno, porque los sucedáneos no nada más traen derivados de lactosa, sino también traen azúcares añadidas, almidones o algunos otros componentes que van a desencadenar en el niño pues alteraciones antropométricas y metabólicas. Siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, como les comentaba, a nivel mundial y en México también hay algo que se llama pues el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna. Yo siempre les comento a mis pacientes, yo no estoy en contra de los sucedáneos, yo creo que una fórmula láctea bien indicada y bien sustentada clínicamente en los pacientes puede ser de gran ayuda, pero pues no es como que para darle a todos los pacientes, ¿verdad? Solamente hay casos muy específicos médicamente hablando donde es factible usar un sucedáneo. Si tenemos todo para desarrollar una lactancia, pues bueno, no hay por qué usarlo ni por qué exponer a esa mamá y a ese bebé a los riesgos que implica el uso de un sucedáneo. Y dentro de los principales que tenemos, pues bueno, está el sobrepeso, la obesidad, tienen mayor riesgo de enfermedades infecciosas, mayor riesgo de intolerancias alimenticias y alergias, mayor riesgo de enfermedad inflamatoria gastrointestinal, caries dental y pues bueno, el uso de un sucedáneo generalmente pues tiene que ser forzosamente, casi todas las mamás usan un biberón, ¿no? Aunque pueden haberse beneficiado con el uso de un vasito si el médico les explicara, pero pues generalmente luego en el apuro de la consulta o en la desinformación, no le decimos a las mamás lo del vasito y pues ¿qué recurrimos? Los biberones, ¿no? Y el biberón se ha visto que es fatal para el desarrollo maxilofacial de los niños, fatal para los dientes y fatal para el crecimiento y desarrollo de la cara. ¿Por qué? Porque el biberón no estimula el crecimiento armónico ni la utilización de los músculos de la cara del niño, a diferencia de lo que hace la lactancia materna, ¿no? La lactancia materna, cada vez que el niño succiona y se prende al pecho de la mamá, el niño ocupa toda la musculatura facial para poder alimentarse. Y esto es lo que va a garantizar también un desarrollo armónico de la cara de los niños y bueno, no vamos a tener ninguna distorsión o deformidad. Entonces, todos estos puntos siempre me gusta comentarlos para que finalmente los compartamos con las pacientes, ¿verdad? Y les hagamos hincapié en que no hay mejor alimento, incluso ni mejor estimulación facial temprana para los niños que la lactancia materna, ¿no? A veces me dicen, es que voy a llevar a estimulación facial en Gymboree o en algunas cadenas de estimulación temprana. Y le digo, sí, no pasa nada, lo puedes llevar, pero ¿sabes cuál es la mejor estimulación que le puedes dar a tu hijo para el desarrollo facial? La lactancia. Ponlo a tu pecho y el niño va a ejercitar toda la musculatura de su rostro, va a utilizar todos los músculos adecuadamente, va a agarrar un buen tono y va a tener un crecimiento facial armónico. Y bueno, los beneficios psicocognitivos que va a tener el niño son mucho mayores, así como la inmunoprotección que va a brindar la lactancia. Entonces, pues bueno, sí tenemos que tener muy en cuenta esto
Y pues igual, en caso de que estuviera médicamente justificado el sucedáneo, pues de todos modos, hacerle énfasis a la mamá en que puede haber estos riesgos, ¿no? De que el niño pueda llegar a padecer sobrepeso, obesidad, alguna enfermedad infecciosa o inflamatoria secundaria al uso del sucedáneo. Siguiente. Y bueno, pues aquí están las gráficas, como les comentaba, de la ENSANUD en población de 0 a 4 años, que es la que nos interesa en este momento, en base a el sobrepeso, ¿verdad? Y pues bueno, ya prácticamente tanto las ciudades como las zonas rurales están casi por igual, ¿no? En el medio urbano tenemos un 22.4%, mientras que en el área rural un 21.4%. Entonces, ya realmente está siendo muy equitativo, casi, porque ya no nada más vemos niños gorditos en lugares donde hay alta actividad industrial. También en las zonas rurales ya tenemos acceso a la comida chatarra, a la tecnología, ¿verdad? Que también ya los niños no juegan como antes, no se desenvuelven como antes, no se mueven como antes. Y bueno, pues al tener mayor ingesta calórica y menos actividad física, pues esto va a desencadenar en alteraciones del peso. Entonces, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Siguiente. Y bueno, aquí están las mismas gráficas, pero ahora nos vamos a enfocar a la población de 12 a 19 años. Y pues bueno, esto como les comentaba, ahorita para la lactancia, pues bueno, ya de 12 a 19 años no, ¿verdad? Pero básicamente es el preámbulo o la antesala, ¿verdad? Donde ya estamos viendo lo que se va a desencadenar en la vida adulta de esos niños en cuanto a enfermedades metabólicas. Llámense diabetes, hipertensión, dislipidemias, cualquier otra gama de secuelas que deriven de estas por una mala implementación del cuidado de la salud en las primeras etapas de vida de los niños. Y pues es alarmante. Volvemos a lo mismo. Tenemos un 24.7% en zona urbana y un 21%, un 21.9% en la zona rural. Entonces, ya no hay gran diferencia. Ya hay gorditos o personas que tienen sobrepeso por igual en todos los medios, en todas las zonas del país. Y no nada más es de ricos, de medios o de pobres, ya esta situación en salud realmente está mermando y está afectando por igual a todos los niveles socioeconómicos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues bueno, también a veces en los últimos años, como les comento, conforme llega el acceso a ciertas tecnologías, se abren más vías de comunicación, pues también llega la comida rápida y todo lo que es la industria alimentaria ultraprocesada, ¿verdad? Y actualmente pues ya no hay buenas prácticas de salir a jugar, hacer ejercicio, ya todo es tecnología, entonces pues volvemos a lo mismo. Estamos teniendo un repunte y estamos viendo enfermedades o cosas de adultos, ¿verdad? Que antes los veíamos en gente adulta, por ejemplo, alteraciones del metabolismo de los lípidos, ¿no? Que generalmente era para pacientes de 40 años o de 35 años en adelante y ahora lo vemos en niños, ¿no? Han llegado niños con dislipidemias, con alteraciones de la glucosa. Entonces es triste porque pues esto le va restando calidad de vida a los niños y en un futuro si ese niño pues continúa así, no le corrigen los hábitos o no recibe la atención oportuna y la detección de los factores de riesgo y se corrigen, pues bueno, va a desencadenar en una cifra más de algún paciente que al rato va a estar con diabetes o dializado o que va a acabar en un cateterismo, ¿no? Entonces, pues sí, hay que poner bastante atención y también desde la primera consulta identificar estos factores de riesgo médicos nutricionales en los niños. Siguiente. Entonces, pues bueno, aquí por último está un mapita de la República Mexicana, ¿verdad? Donde podemos ver las entidades con mayor índice de sobrepeso y de obesidad de la población de 12 a 19 años. Y pues bueno, tristemente, dentro de las cuales también destaca la Ciudad de México, Nuevo León y otras entidades que aquí podemos ver, ¿verdad? Y pues bueno, mucho se asocia a la mala calidad de la alimentación. Y como les comento, casi todos los niños cuando los investigamos, sobre todo si ya llegan más grandecitos a la consulta,
Un 90%, 95% de estos niños que llegan con sobrepeso y obesidad, al interrogarles, integrarles en la historia clínica e indagar sobre sus antecedentes médicos y nutricionales, pues no tuvieron una adecuada lactancia materna. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Dónde está el punto de quiebre o desde dónde viene la falla? Desde el nacimiento. Yo siempre les digo, la primera hora después del nacimiento es decisiva, ¿verdad? Porque ahí se va a decidir el futuro de ese niño. Si tenemos una adecuada lactancia desde el inicio, desde que nace ese bebé, lo ponemos piel a piel con la mamá y fomentamos la lactancia, ya la llevamos de gane y ya es como dicen, ya aportamos un granito más de arena para que ese niño disminuya los riesgos y tenga un crecimiento y una salud óptima. Sin embargo, pues bueno, esto sigue fallando en parte por la desinformación, por la población que estamos enviciados, ¿verdad? Con malos hábitos médicos y nutricionales y la desinformación también en el medio médico, que no estamos todavía fomentando y protegiendo y promoviendo la lactancia materna al 100% como debería de ser. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos ya nada más una grafiquita de lo que es el sobrepeso y la obesidad en población de 28 años o de 20 años a más mayores. Y pues bueno, vemos que igual las cifras pues no son tan alentadoras, ¿verdad? Actualmente, pues como les comentaba, el sistema de salud está rebasado y tenemos altas cifras de pacientes que tienen diagnóstico de sobrepeso y obesidad o de alguna enfermedad crónica degenerativa asociada a estas entidades. Y esto pues genera altos costos en salud. Y desafortunadamente pues México no tiene la cultura tampoco de la prevención, ni la cultura de pues a lo mejor invertir en un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el sistema está rebasado y cuando llegan los pacientes, pues lo típico, ¿verdad? Ya no hay camas, ya no hay ventiladores, ya no hay medicamentos, no hay insumos para todos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente seguimos siendo un país en vías de desarrollo, ¿no? Donde todavía la aportación o la inversión en salud desafortunadamente sigue siendo muy baja. Siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba, entonces el Instituto de Salud Pública en México, pues lo que nos dice es que cada año se generan altos costos en materia de salud gracias al sobrepeso y a la obesidad. Y pues bueno, se estima que 6 de cada 10 pacientes hospitalizados padecen sobrepeso u obesidad. Y aparte, ojo, y aparte de este diagnóstico médico nutricional de sobrepeso u obesidad, los pacientes no tienen un estado nutricio óptimo. La mayoría, pese a que tienen sobrepeso y obesidad, están desnutridos o malnutridos, ¿no? Tienen déficit de nutrientes o de algunos micronutrientes que, pues bueno, volvemos a lo mismo, van a desencadenar en complicaciones o más morbilidad para la enfermedad por la cual ingresaron a esa hospitalización, ¿verdad? Y pues bueno, siguen siendo las enfermedades crónico-degenerativas las primeras causas de muerte que encabezan la lista en México en adultos en edad productiva, ¿verdad? La diabetes y todas las complicaciones que trae, la hipertensión, las enfermedades cardiometabólicas y pues bueno, obviamente después de la inseguridad y la situación que estamos viviendo de violencia, pues bueno, de las primeras causas de muerte que tienen los mexicanos en edad productiva o en población productiva, pues bueno, son las asociadas a las enfermedades crónico-degenerativas y sus complicaciones a diversos niveles. Siguiente, por favor. Y bueno, pues como les comentaba, ¿cuál es una de las medidas paliativas o cuál sería como la respuesta a esta crisis? Pues bueno, las campañas de promoción a la salud y la educación en salud, como les comentaba. Empezando por el personal médico, hay que actualizarnos, hay que empaparnos en materia de nutrición, lactancia y medicina para promover y proteger la lactancia y el derecho a la nutrición y a la adecuada atención de la salud de los niños y las niñas mexicanas. Y pues bueno, hay que regular, ¿verdad?, el uso de sucedáneos de leche materna en el medio médico.
Actualmente se hacen campañas y están tratando de regular esto, sin embargo, pues cuesta trabajo, ¿verdad? Por la industria que tiene una alta, un alto impacto y una alta presión en el gobierno, porque pues las industrias, como saben, manejan intereses de diversos tipos. Y pues bueno, la industria alimentaria no quiere dar el brazo a torcer, ¿verdad? Y como les comento, no es que yo esté en contra de los laboratorios o las farmacéuticas que generan sucedáneos. Yo ocupo sucedáneos cuando el paciente efectivamente, a lo mejor, no sé, es un bebé con una madre de VIH, pues obviamente está justificado el sucedáneo. Cuando a lo mejor tiene alguna enfermedad de las que llamamos errores innatos del metabolismo, ¿verdad? Donde el bebé necesita algún sucedáneo o donde se ha constatado algún estado patológico que requiera médicamente justificar el uso del sucedáneo y sea viable, pues bueno, se tiene que usar. Yo no digo que no, pero no hay que hacer un uso excesivo y desmesurado de estos. Entonces, esto es bien importante. Si nosotros comenzamos a fomentar la cultura de la lactancia, créanme que en unos años vamos a disminuir la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiometabólicas y pues bueno, vamos a disminuir costos en salud, ¿verdad? Y vamos a tener una población adulta más sana y más productiva. Siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, como les comentaba, con la situación de la lactancia y la contingencia, pues estas cifras que veíamos de la ENSANUD se desplomaron. Muchos países, en cuanto China dio a conocer el brote en Wuhan de coronavirus y dijeron, ¿sabes qué? Esto ya se me salió de las manos, es un virus nuevo, está generando enfermedad respiratoria, tiene un alto índice de complicación y de mortalidad en los pacientes, sobre todo si son pacientes con enfermedades asociadas crónicas. Pues bueno, hay que ponernos todas las pilas y vamos a entrar en cuarentena y se volvió el caos mundial, ¿no? Como bien sabemos, pues México y varios países en diversas áreas y entre ellas en el área de lactancia y medicina, pues ante lo desconocido, pues nos agarró en curva y todos entramos en la disyuntiva de ¿qué hacemos? ¿No? Seguimos con la lactancia, la dejamos, la suspendemos, el protocolo de atención a la embarazada y al recién nacido, los dejamos alojamiento conjunto o los separamos, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces estaba reinando la incertidumbre y ahorita más adelante vamos a ver qué fue lo que pasó y que desafortunadamente pues del error se aprende, ¿verdad? Aprendimos del error y afortunadamente como que recapitulamos y dijimos, no, estábamos haciendo las cosas mal, como que nos estaba ganando el miedo, el pánico, vamos a organizarnos, reajustamos protocolos de atención y bueno, retomamos la lactancia y comenzaron diversos estudios médicos y científicos, los cuales nos dieron sustento a que la lactancia va a ser el primer sistema de inmunización para la población contra el COVID-19, así como lo es para diversas enfermedades, entre ellas la diabetes y la obesidad, ¿verdad? Entonces, pues bueno, antes de pasar a esto, como un pequeño recordatorio para que entendamos la protección que nos va a otorgar la lactancia frente al COVID, me gustaría hablarles rapidito de la lactancia materna y sus características en cuanto a la composición de la leche, y un poquito de la inmunonutrición que va a aportar a los recién nacidos y los lactantes. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, espero no se estén aburriendo, no quise meterles tanta gráfica ni tanto dato, me gusta hacerlo más a modo de charla para que sea un poquito más llevadero, ¿verdad? Entonces, biológicamente hablando, la leche materna es un exudado, ¿verdad? Que se va a producir por la glándula mamaria, como bien sabemos, y se va a secretar gracias a la prolactina, ¿no? Y a todo el eje neuroendocrino que va a estar activado desde el momento de la concepción. Comienza todo este proceso de activación neuroendocrina para que la glándula mamaria de la paciente comience la formación adecuada y óptima de lo que va a ser el alimento del bebé. Como les comentaba, este eje neuroendocrino es un sistema de retroalimentación positiva. Como siempre les comento, necesitamos el estímulo para que haya la producción adecuada y el estímulo que va a hacer, pues la succión del bebé. Mientras más peguemos al bebé al seno de la mamá, mejor y mayor producción de leche materna vamos a tener.
Entonces, pues bueno, entendido esto, biológicamente hablando, la leche materna, a mí siempre me gusta decirles que es un tejido vivo, tal cual otro, como lo es la piel o el sistema circulatorio o cualquier otro tejido del cuerpo que ustedes se imaginen y les guste, lo mismo es la leche materna. Es un tejido vivo con ciertas características biológicas, celulares y moleculares complejas, ¿verdad? Que se van a adaptar al medio y al contexto de esa madre y de ese bebé para garantizar una adecuada nutrición y va a ser adecuado a las necesidades de cada lactante. No hay actualmente una leche materna que sea igual a la de otra mamá. Cada mamá tiene sus características, cada mamá tiene su sabor especial, su aroma especial, su color especial. Hay algo en lactancia materna que se llama colorimetría de la leche. Y bueno, esto es en base a las características que tiene cada leche de cada paciente, de cada mamá, y están dadas por 1001 factores externos a la mamá y a ese bebé. De los más importantes, pues la dieta de la paciente, ¿verdad? Tenemos leches que incluso la coloración es a veces hasta verdosa, y no porque la leche esté podrida o porque la leche tenga pus o porque la leche esté infectada, como mucha gente cree, sino porque a veces son mamás que tienen una alta ingesta de vegetales verdes, ¿no? Espinacas, acelgas, berros, y pues bueno, cierta porción de la clorofila va a pasar a la leche materna, pero no significa que va a ser inadecuada o tóxica para ese bebé. Entonces, como les comento, la lactancia y la leche materna es un abanico impresionante y es como el ser humano, no hay otro igual, ¿no? Cada mamá produce la leche que necesita su bebé y se va a adecuar al momento y al contexto y al estado de salud de su bebé. Y esto es bien impresionante y hasta la fecha seguimos todavía sin comprender al 100% cómo el cuerpo humano de la madre interactúa con el hijo para adaptarse a las necesidades o a las diferentes situaciones que atraviesa el niño durante su crecimiento y su desarrollo, porque se ha visto que no es la misma situación de la leche materna cuando el niño está sano que cuando el niño le dio una gastroenteritis infecciosa o una infección respiratoria, ¿verdad? Entonces, esta va a ir fluctuando en su composición en base a las concentraciones ya sea de proteínas, lípidos, oligosacáridos, lactosa, glucosa y de otros componentes, incluso moleculares o celulares inmunológicos, ¿verdad? Acorde a las necesidades de cada bebé. En general, se puede decir que en promedio la leche materna se considera de alto valor nutricional porque contiene un 8.2 a unos 9 gramos de proteína, perdón, por litro. Pues bueno, ¿qué más queremos, verdad? Hasta la fecha ninguna fórmula ha podido igualar la leche de una mamá. Por mejor que prometa ser la industria que sintetizó el sucedáneo y que la molécula que está usando y la lactosa y que las proteínas están liofilizadas y que si son de bajo peso molecular o que si no son de bajo peso molecular y que su fórmula es lo mejor, ninguna fórmula hasta el día de hoy ha podido igualar a la leche materna, ni ha podido tener esta característica de ser moldeable o de ser adecuable al contexto fisiológico, tanto de la madre como del niño, ¿verdad? Siguiente. Y bueno, pues hay tipos de leche materna, ¿verdad? Tenemos el precalostro. Antes no lo consideraban mucho porque, pues bueno, decían, no, pues no se considera como tal parte de la leche materna porque solo es como decían antes, el suerito, ¿verdad? Que a veces secretan las embarazadas mientras la glándula mamaria se prepara para la lactancia. Pues no, este suerito que se llama precalostro es un exudado plasmático y se va a generar a partir de la semana 16 de gestación. Y se ha visto que si el niño o el bebé llega a nacer antes de las 35 semanas, este precalostro ya está muy bien adaptado a las necesidades de ese bebecito que va a ser prematuro y va a ser rico en inmunoglobulinas, en proteínas, ácidos grasos, magnesio, hierro, sodio y cloro para nutrir y satisfacer las necesidades metabólicas y nutricionales de este bebé prematuro. Por eso lo mejor y hasta la fecha lo que levanta a nuestros bebés prematuros es la leche materna. Yo siempre les digo, bebé que nace prematuro, que la mamá, si se puede, se extraiga la leche y se la damos en vasito a ese bebé, porque vamos a garantizar que el bebé tenga mejor pronóstico,
mejor desarrollo y menor estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, pues bueno, este precalostro también debemos recordar que durante esta fase va a ser bajo en lactosa. Aquí no vamos a tener tanto contenido de lactosa. ¿Por qué? Porque el bebé nace prematuro y pues no tiene todavía activada la enzima de la lactasa, ¿verdad? Y aún así, también incluso en los niños a término, el calostro no posee grandes cantidades de lactosa, precisamente por eso, porque el sistema gastrointestinal del bebé todavía no está adecuado con ciertas enzimas para el desdoblamiento y el procesamiento de la lactosa. Siguiente. Ahora sí, el calostro, como pueden ver, este ya se va a producir de 5 a 7 días posterior al nacimiento, si la paciente llegó a término, ¿verdad? Y bueno, hay estudios que nos dicen que en el caso de las mamás que ya son multíparas, a partir del segundo bebé o más, incluso se secreta ya el calostro a partir del momento del alumbramiento. Su volumen de producción puede ir de 2 mililitros hasta 20 mililitros al día, los 3 primeros días. Incluso hay registros de una máxima filtración hasta de 600, 580 mililitros por día a partir del sexto día en adelante. ¿Y esto en base a qué? Pues bueno, al estímulo, como les comentaba, a mayor estímulo, mayor producción de la glándula mamaria. Este calostro va a tener un alto contenido proteico. El 97% de estas proteínas van a venir en forma de inmunoglobulina A, va a tener vitaminas lipo e hidrosolubles, va a contener lactobacilos bífidos, que van a ser de las primeras bacterias o de los primeros probióticos que la madre le va a aportar al niño para que conforme su microbioma o su microbiota, lo que vulgarmente le decimos flora intestinal. También va a seguir conteniendo sodio, zinc y cloro para ayudar al desempeño adecuado de todas las células y tejidos del cuerpo del menor. Y bueno, va a contener lípidos, dentro de los cuales comienzan a destacar moléculas de colesterol, y va a empezar a subir un poquito su contenido de lactosa para empezar a echar a andar el metabolismo de la lactosa y activar la enzima de la lactasa. Siguiente. Bueno, posteriormente está la leche de transición, que su producción va a iniciar después del calostro, del quinto al 10º día, y aquí, como vemos, ya la coloración es más blanquecina, ya perdió esa coloración amarillenta o dorada, como le dicen las pacientes, ya se vuelve más blanquecina, como la leche de las vacas, va a tener mayor contenido en lactosa, y ya no va a ser tan rica en proteínas ni en inmunoglobulinas, sin embargo, siguen estando presentes, y va a tener lípidos, vitaminas y caseinato de calcio. Aquí vamos a encontrar caseinato de calcio para seguir fomentando el adecuado desarrollo y osificación del menor. Su volumen de producción puede alcanzar hasta los 600 mililitros al día e incluso más, en base a qué tan frecuente se dé el estímulo a nivel de la glándula mamaria. Siguiente. Y bueno, faltó la leche madura, ¿verdad? Pero bueno, la leche madura prácticamente era la misma. Va a tener inmunoglobulinas. Si el niño se llega a enfermar, va a tener presencia de inmunoglobulinas A y a veces inmunoglobulinas G. Va a tener alto contenido en colesterol y esfingolípidos, que son óptimos para el desempeño neuronal y el desarrollo cognitivo del bebé. Y bueno, va a seguir conteniendo otros micronutrientes, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la lactancia por COVID-19 en la contingencia, pues como les comentaba, el 90% de los médicos o del personal en salud, pues le puso un freno a la lactancia materna durante los primeros meses de la pandemia. Se cesaron las buenas prácticas que fomentan la lactancia, como la atención amigable, el contacto piel a piel y el alojamiento conjunto de las madres, por temor a que se dieran más contagios, ¿verdad? Y más si la madre llegaba con una prueba positiva para COVID. Siguiente, por favor. Y pues bueno, ¿qué sucedió? Pues como ya les venía comentando, el temor ante lo desconocido, la enfermedad nueva, la desinformación, una respuesta lógica inmediata que pues para el ser humano lo más lógico fue vamos a suspenderlo hasta que no sepamos qué está pasando. Y posteriormente, conforme se vino la carrera de investigación para saber cómo iba a afectar esta nueva enfermedad a todos los niveles y a todos los pacientes, pues bueno, ya sucedió el respectivo reajuste a los protocolos de atención médica. Siguiente. ¿Y qué tuvimos? Pues bueno, en un artículo que publica la Academia Americana de Medicina y Lactancia,
tuvimos que 8 de cada 10 mujeres, que estamos hablando de un equivalente al 78%, fueron separadas de sus hijos al nacer. Y esto se tradujo en angustia, ansiedad, más depresión materna, lenta recuperación materna posparto e incluso lenta recuperación de la madre si tenía COVID. Si la madre tenía COVID en un cuadro leve o muy pequeñito, asintomático, se vio que tardó más en recuperarse al verse separada de su recién nacido que aquellas que practicaron el alojamiento conjunto. También se vio que el recién nacido tuvo una lenta adaptación al medio y bueno, de esperarse, como les comentaba, como no se respetó la hora dorada posterior al nacimiento, pues hubo una alta tasa de fallo en lactancia materna exclusiva. Siguiente. Entonces, pues no hubo ningún impacto significativo, como se empezó a ver esto, en cuanto a medida de contención de la enfermedad. Al contrario, se vio que era nocivo. Aumentaba el estrés para el binomio y no se dio el beneficio durante la hora dorada para los recién nacidos de recibir las inmunopropiedades del calostro y de la leche materna, que son factores de inmunoprotección, ¿verdad? Entonces, pues fueron bebés que cursaron con menos lactancia materna, o algunos ya ni siquiera lo intentaron y tuvieron más enfermedades, incluso les dieron seguimiento posterior a su egreso hospitalario y cursaron con enfermedades diarreicas, respiratorias, e incluso hubo bebés que hasta tuvieron COVID. Siguiente. Y bueno, pues aquí tenemos nada más rapidito los beneficios de la lactancia materna, que como les comentaba, da o confiere inmunoprotección al niño, principalmente en inmunoglobulinas A, da menor riesgo para enfermedades respiratorias y diarreicas en el recién nacido, nos va a aminorar el índice o la presencia de alergias e intolerancias alimentarias, nos va a prevenir en la vida adulta de diabetes, hipertensión, dislipidemias y otras enfermedades crónicas degenerativas, incluso el cáncer. Vamos a tener menos riesgo de muerte súbita del lactante, va a haber un beneficio para el desarrollo cognitivo conductual adecuado de ese niño y bueno, hay estudios que también ligan la lactancia materna al desarrollo del coeficiente intelectual en los niños y hay datos muy interesantes que hablan acerca de cómo esto es un factor crucial y decisivo para el desarrollo neuronal y por tanto del coeficiente intelectual de los niños. Entonces, pues bueno, la lactancia materna disminuye la morbi-mortalidad en los niños y les va a aportar los nutrientes necesarios, suficientes y adecuados para una salud y un desarrollo óptimo durante los primeros 6 meses de vida e incluso en la vida adulta. Siguiente. Y para la madre, pues como ya todos sabemos, hay mayor índice de recuperación materna posparto, menos riesgo de hemorragias, reducción del riesgo de cáncer de mama, recuperación del peso o la antropometría de la madre, menos trastornos psiquiátricos, menos depresión, ansiedad y menor complicaciones se vio también en el caso de las madres que tenían COVID-19. Las madres que tuvieron COVID-19 y que fueron atendidas conforme a los protocolos de atención amigable, se les dejó practicar el alojamiento conjunto, claro, si estaban respiratoriamente estables y sin datos de dificultad o complicación de la enfermedad, pues bueno, tuvieron mucho mejor pronóstico si tenían a su lactante cerca y tenían lactancia materna que aquellas mamás que fueron separadas de su bebecito. Siguiente. Y bueno, como les comentaba, en otro artículo muy bonito de la revista de la Academia Americana de Lactancia y Medicina, la lactancia materna se empezó a ver conforme el desarrollo de la contingencia y los estudios sistemáticos que se fueron haciendo de investigación, que va a ser la primera línea de defensa contra el coronavirus. ¿Por qué? Sobre todo en aquellas madres que estaban o que tuvieron infección por coronavirus durante el embarazo o durante el periodo de lactancia y que mantuvieron su lactancia materna pese a la enfermedad respiratoria, pues bueno, se vio que en la leche materna había presencia de anticuerpos contra el COVID-19 y desde la primera tetada del recién nacido iba a haber transferencia activa de estos anticuerpos por medio del calostro, ya sea al nacimiento o bien en algún momento durante la lactancia en casa, si es que la mamá se infectaba después del evento obstétrico. Hubo menor índice de complicación y mortalidad asociada en niños que se infectaron de COVID cuando tenían lactancia materna. ¿Por qué? Pues sí, de cierta forma ya estaban vacunados por medio de la leche de su madre y el cuerpo ya estaba más familiarizado con este tipo de inmunoglobulinas para saber cómo responder y defenderse ante el virus, a diferencia de aquellos niños que fueron alimentados con sucedáneos
y que pues desafortunadamente no les iba tan bien y cursaban con cuadros más severos de coronavirus. Siguiente, por favor. Y bueno, pues como les comentaba, la presencia de anticuerpos en lactancia materna, todo el mundo decía, bueno, pero es que es el virus o es un anticuerpo o cómo. Pues bueno, un estudio de la Escuela de Medicina de Monte Sinaí en Nueva York en el 2019 durante la contingencia se dedicó a recolectar muestras de leche materna de pacientes infectadas con COVID. Y bueno, hicieron diferentes estudios, procesaron las muestras y por medio de inmunoensayos y pruebas de biología molecular y algunos otros métodos, constataron que no hay presencia del virus activo en la leche, es decir, la leche materna no es un medio de transmisión de la enfermedad, pero sí es un medio activo para la inmunización. ¿Por qué? Porque encontraron alto contenido de inmunoglobulinas A en la leche materna de aquellas pacientes que tenían COVID y que estaban dando de lactar a sus bebés. Incluso hicieron pruebas serológicas en los niños y sí, había anticuerpos circulantes en los bebecitos que tenían lactancia materna de sus mamis que tuvieron COVID. Entonces el 80% de estas muestras que se recuperaron, pues bueno, tuvieron una buena concentración de anticuerpos y ahí es cuando también se supo y se dio a conocer que la lactancia materna se confirma como una de las primeras medidas de protección para el COVID-19. Siguiente. Y bueno, pues como les comentaba, hay una fuerte respuesta inmunitaria frente al COVID por parte de la leche materna. Es un tejido inmunocompetente y capaz de generar cierta inmunidad en el lactante para prevenir enfermedades respiratorias por coronavirus. Hay transferencia activa de inmunoglobulinas, como les comentaba, desde el primer momento en que el bebé consume la leche de su madre, si es que ya estuvo expuesta la paciente al COVID. Y bueno, en pacientes vacunadas también se vio, las pacientes que a lo mejor no contrajeron COVID, pero después hizo otro estudio, ya cuando salieron las vacunas, aquellas que estaban vacunadas o que se aplicaron la vacuna contra COVID-19 en el periodo posparto y de lactancia, a partir de las 2 semanas ya tenían presencia de anticuerpos circulantes de IgG e IgA predominantemente en el torrente sanguíneo y en la leche materna. Entonces, igualmente, servía como medida de, pues de vacunación o de prevención para sus bebés, ¿verdad? Porque si ellas continuaban la lactancia materna pese a la aplicación de la vacuna y era la indicación que se les daba, no suspenderla pese a ser vacunadas, pues su bebecito tendría también los beneficios de la protección de la vacuna y la adquisición de estos anticuerpos. Siguiente. Entonces, pues bueno, dentro de las conclusiones a las que llegaron los diferentes estudios o los diferentes artículos que han publicado, todos coinciden en que, bueno, pues la leche materna obviamente no otorga ni garantiza al 100% la inmunidad de un recién nacido. También hay diversos factores externos o del propio niño que van a jugar factores cruciales para que desarrolle ciertas enfermedades, pero sin embargo sigue siendo una muy buena manera de prevenir la enfermedad y es una forma efectiva de transmitirle anticuerpos a su hijo, la mamá a sus hijos, para que éste no contraiga una infección o bien en el caso de que adquiera COVID, pues bueno, el curso de la enfermedad sea leve. Siguiente. Y bueno, otra página que ayudó a corroborar y a quitar el temor a las madres de los lactantes fue iLactancia, que también publica artículos científicos y también indaga, aparte de medicamentos, como les comentaba la charla pasada, también da seguridad en cuanto al uso de las vacunas, cuáles son seguras en el embarazo, en la lactancia. Y bueno, ahorita lo último de las actualizaciones de iLactancia es que corrobora, al igual que otras instituciones de salud y científicas médicas, que la vacuna para el COVID-19, así como otras vacunas que se han hecho para enfermedades virales, va a beneficiar a los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues bueno, las madres de lactantes que son vacunadas contra el COVID-19 van a tener anticuerpos generados por la vacuna en forma de IgA en la leche materna y esto se va a transferir al lactante por medio de la lactancia y de forma activa va a constituir la primera barrera de defensa contra el coronavirus en menores de 3 años. Siguiente. Y bueno, pues como conclusiones, como les dije, no se las quise hacer tan larga, es una charla que puede dar para muchas cosas más. Traté de meterles como a punto de concientización de que, pues bueno, la lactancia materna nos va a proteger contra el COVID y también contra ciertas enfermedades crónico-degenerativas
y bueno, si en la vida adulta, y lo más probable es que si esta enfermedad ya llegó para quedarse, pues bueno, lo tengamos muy en cuenta, ¿no? Porque si con la lactancia podemos también disminuir los casos o los índices de obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemias, pues también más adelante podemos disminuir la alta mortalidad por pacientes infectados de COVID, si es que los ayudamos a que no sean diabéticos ni hipertensos desde los primeros años de vida, ¿verdad? Entonces, bueno, como conclusión, aún se están realizando diversos estudios con los diferentes tipos de vacunas, ¿verdad? Esta charla no se enfocó tanto a las vacunas, pero aún así quiero comentarles que se están haciendo diversos estudios en las diferentes vacunas que hay actualmente para el COVID, para valorar su bioseguridad y su eficacia y viabilidad en las primeras etapas del embarazo y de la infancia. Sin embargo, hasta ahorita el consenso médico es la lactancia, o sea, esa es la primera vacuna que va a haber contra el coronavirus. Y bueno, aunque han demostrado ser seguras para madres y recién nacidos en periodo de lactancia, ¿por qué? Porque aportan un mecanismo de refuerzo en cuanto a inmunoglobulinas, ¿verdad? Entonces, sí, es seguro, es factible que las madres en periodo de lactancia o en posparto se vacunen para que continúen teniendo esta transferencia activa de inmunoglobulinas al niño. Y bueno, como les comentaba, la lactancia materna va a seguir siendo considerada hasta ahora la primera vacuna del bebé, no nada más para COVID, sino para cualquier otra enfermedad viral, infecciosa, bacteriana o incluso metabólica. Siguiente. Bueno, como les comentaba, la lactancia como vacuna o como método de inmunización ahorita con los menores de 3 años, pues es segura, factible y asequible y eficaz, es decir, segura porque no contrae ni contiene ningún riesgo para la salud de las madres y los lactantes, factible porque, pues bueno, garantiza una adecuada inmunización, asequible porque está al alcance de todas las mamás, ¿verdad? No es como que tengo que pagar millones de pesos o miles de pesos por conseguir una vacuna o el inóculo, sino que la misma madre produce la vacuna para su hijo y es eficaz en cuanto a que sí se vio que confiere inmunidad y protección. Y pues bueno, no hay riesgo o razón, no hay razón sobre todo para suspender los protocolos de acción amigable a la madre y al menor durante la pandemia por coronavirus, incluso cuando la madre está infectada por COVID-2, por coronavirus, perdón, por SARS-CoV-2, no hay justificación médica que haga que la madre y el bebé sean separados o no reciban los protocolos de atención amigable, ¿verdad? Salvo que la madre esté con datos de insuficiencia respiratoria, tenga que ser intubada e ingresar a UCI, bueno, pues ahí es entendible. Pero si la madre tiene un cuadro leve, está estable, tiene buena función respiratoria y puede estar en alojamiento conjunto con su bebé y durante la primera hora posterior al nacimiento iniciar la lactancia, no hay por qué el motivo de separarlos, ¿ok? Y bueno, la reducción de la mortalidad durante el primer año de vida por enfermedades infecciosas, pues disminuye muy dramáticamente en niños que son alimentados con lactancia materna, a diferencia de aquellos que usan sucedáneos o algún otro tipo de alimento durante sus primeros meses de vida. Y pues como les comentaba, esto va a proteger y a prevenir enfermedades metabólicas y crónico-degenerativas durante la infancia y la vida adulta. Siguiente. Y pues por último, debemos recordar que hay que continuar capacitando a todo el personal de salud para brindar una adecuada atención de las pacientes en el embarazo y durante el periodo de puerperio y lactancia, ¿no? Incluso al momento del parto, pues también tenemos que estar informados, ¿no? Para que en las primeras horas o en los primeros minutos posterior al nacimiento podamos apoyar a que esa mamá, si tiene alguna dificultad con su lactancia, identifiquemos dónde está el error, corrijamos y podamos afianzar y promover una lactancia sostenida mínimo hasta los 3 primeros años de vida del menor. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Bueno, ya escuchamos que hay bebés super COVID. Ya con poder casi. Muy bien, pues abrimos la parte de sesión de preguntas y respuestas. Pueden abrir sus micrófonos si ustedes gustan, por favor, o hacer la pregunta en el chat, pero también tienen la oportunidad de interactuar directamente con nuestra ponente. Ya está una pregunta de la doctora Rosa María Palma. ¿Hasta qué edad del lactante recomienda la leche materna?
Mira, de acuerdo a la OMS y a los diferentes organismos en cuanto a medicina y lactancia y nutrición infantil, hasta los 3 años sigue siendo un aporte adecuado de nutrientes, ¿verdad? Claro, sí disminuye la concentración de ciertos nutrientes, pero aún así la lactancia sigue siendo adecuada y compatible con una alimentación complementaria hasta los 3 años. Muchas gracias. La doctora María Luisa Amalia Leiva Cruz, ella dice, muy buenas noches, gracias por su excelente presentación. Gracias. ¿Alguien más que guste preguntar? Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, lo buenas escuchamos, doctora. noches. Hola, muy buenas noches. Primero que nada, pues muchísimas gracias. Está súper increíble la ponencia. Y bueno, mi bebé tiene 4 meses, entonces es una información que le agradezco mucho porque justamente participo en muchos grupos de mamás y siempre, todos los días hay esta pregunta de si estoy contagiada, ¿puedo dar leche? Claro. Entonces, Sí. a mí me gustaría, por favor, si es tan amable, ¿me podría responder 2 preguntitas? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Comentaba que la lactancia hasta los 3 años, esto es obviamente con la alimentación complementaria, pero Claro. ¿es solamente la leche de mamá o se recomienda meter algún otro tipo de leche? Mucho también es en parte a las actividades, ¿verdad? O a la cultura nutricional de las familias. Hay pacientes que el niño sigue con la lactancia hasta los 3 años y de todos modos ya empieza a consumir lácteos en forma de queso, yogurt, jocoque, o llámese propiamente pues la leche de vaca y la alternan y no pasa nada, ¿eh? Ok. No es Muy, inadecuado tampoco. ujú. Otra preguntita, por favor. Me estaba comentando que la leche se va adaptando con respecto al bebé va creciendo. ¿Qué Sí. pasa si dentro de estos 3 años la mamá vuelve a quedar embarazada y empieza a dar lactancia al nuevo bebé, que es lo que yo empecé a conocer como la lactancia tándem? Exacto, sí. La Sí, leche, ¿cómo se adapta a los 2 bebés? Porque según lo que yo puedo llegar a creer, tienen necesidades diferentes. sí, claro, claro, claro. Durante los primeros meses, una vez que nace el nuevo bebecito, pues bueno, la leche vuelve a adquirir o a configurarse, ¿verdad? Nuevamente con un alto contenido de inmunoglobulinas y va a disminuir la lactosa. Entonces, pues bueno, realmente al más grandecito se ha demostrado que no le afecta en nada este cambio de transición mientras el bebecito menor confiere o adquiere los inmunonutrientes, ¿verdad?, de la leche materna. Entonces, es 100% compatible actualmente la lactancia en tándem y es una práctica muy frecuente. Y pues bueno, también depende mucho de la decisión de la mamá, pero en cuanto a cuestiones nutricionales, no hay impacto negativo ni para el nuevo bebé ni para el hermanito mayor en este caso. Porque aparte, pues bueno, también el otro bebecito, el hermano mayor, por así decirlo, pues bueno, la mayoría ya son niños que empiezan quizás a tener otras fuentes también de nutrientes. Entonces, pues no quedan tan desprotegidos, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, doctora. No, Excelente de nada. plática. Gracias. Gracias. La doctora Amada Duarte dice muchas gracias por la excelente información. La enfermera quirúrgica Estefanía Bautista también dice muchas gracias por la actualización y la información. Adriana Melquiades dice muy buena la plática, felicidades. Gracias. Muy bien, ¿alguien más que guste abrir su micrófono, preguntarles a la doctora? Aprovechen ahorita que está aquí presente y se puedan beneficiar de esta. Buenas noches, soy la doctora Rosa María. Sí Hola, doctora.
genera inquietud saber la lactancia a 3 años, qué repercusiones en salud pueda tener la madre, por ejemplo, la clasificación, nutrientes, etcétera, aspectos hormonales. Y Claro. porque sí, después de, se ha visto a la larga, después de tener lactancias tan prolongadas, sí se han visto problemas de osteopenia, se han visto problemas de salud, y aparte también los cambios hormonales. Entonces, y además, emocionalmente, o sea, un niño, lactarlo por tanto tiempo, si realmente esa leche le va a servir en forma nutricional, porque ya está tomando desde los 6 meses de lactación. Entonces, si realmente esa leche le va a servir, porque después de un tiempo, pues también la leche se complementa porque no es suficiente la que produce la madre. Claro. Sí, hay muchas repercusiones que sí me interesaría mucho conocer, no nada más por nutrientes, aparte sí, pues, después de un tiempo se sabe que se tiene que dar la lactación a los 6 meses, porque pues obviamente la leche materna no es tan suficiente y al año también se les empieza a dar leches enteras. Entonces, realmente hasta 3 años es adecuado dar un seno materno y emocionalmente, porque muchas veces yo he visto que los niños pues nada más están jugando con el pezón, lo usan para dormir y se acabó. Entonces, eso no es, o sea, tanto los nutrientes, hay más dependencia emocional. ¿Y qué Sí, tanto claro, es variable, ¿verdad? También emocionales de depende mucho de la dependencia del madre. bebé? Yo creo que como que está mucho tiempo, es muy prolongado los 3 años y que vean los nutrientes reales que tenga el bebé están complementados de otra manera. Entonces, ¿sí es conveniente 3 años? Sí, actualmente la OMS y la UNICEF y la Academia Americana de Medicina y Lactancia, las tres concuerdan en que es factible y viable y nutricionalmente adecuado mantenerla hasta los 3 años, ¿no? Obviamente sí, ya una leche madura posterior a los 18 meses de lactancia, pues bueno, sí, casi al 87-88% se va a conformar de agua. Va a disminuir mucho el contenido proteico, pero va a seguir aportando lactosa, azúcar, hierro, algunos otros componentes como colesterol. Pero sí, obviamente, por eso la OMS especifica y deja muy en claro, ¿verdad? A partir de los 6 meses, que es justo el momento cuando los niños incrementan sus requerimientos de hierro, es por eso que a los 6 meses se les da la lactancia y la alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque ya el niño va a empezar a jalar nutrientes, como bien dijo usted, de otros alimentos, ¿no? Carnes rojas, vegetales, frutas, lácteos, cereales, ¿no? Y pues bueno, ellos han hecho estudios diversos donde dicen que pues la lactancia materna sostenida hasta los 3 años no se contrapone con una alimentación complementaria óptima y adecuada en los niños, ¿verdad? Siempre y cuando se les den alimentos de adecuado valor nutricional. Entonces, pues bueno, también ya muchos de gustos. Actualmente lo que recomiendan las guías es fomentarla de manera exclusiva, es decir, sí y solo sí, leche materna durante los primeros 6 meses a libre demanda. Esto quiere decir cada que el niño lo desee, cada que el niño tenga el requerimiento. No hay que darlo por tiempos, ni que cada 10 minutos cada seno, ni 20 minutos un seno y 20 minutos el otro, o cada 2-3 horas la toma. Entonces, pues bueno, y ya posteriormente el sostenerla después de los 6 meses hasta los 3 años de edad, pues bueno, también es, pues en parte decisión de la mamá, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, a veces, como le comento, pues la OMS, la UNICEF y la Academia Americana de Medicina, pues sí, ellos dicen, no hay ninguna contraposición para el niño, que esto continúe hasta los 3 años si la madre y el niño lo desean, y mucho pues también depende de la mamá, ¿verdad? Finalmente es quien va a tomar la decisión en base a las medidas que ella tenga y que también tenga su lactante para decidir cuándo se hará el destete. Ahora, en cuanto a lo que me comentaba de las repercusiones de la descalcificación en las mujeres, descontroles hormonales, etcétera, pues sí, si hay alteraciones, obviamente se inhiben ciertas hormonas durante la lactancia, como bien sabemos, por el efecto de la prolactina, pero no se ha visto que sean repercusiones,
que impacten en la salud de la mamá. Al contrario, son incluso hasta de beneficio porque disminuye la exposición a estrógenos y a otras hormonas que se relacionan con altos índices pues, de cáncer o de algunas otras patologías. Y como le comentaba, en cuanto a la descalcificación, pues bueno, solamente si la mamá viniera de un estado nutricional previo al embarazo muy deplorable, o sea, que fuera una mamá anémica, muy deficiente, con un muy mal acceso a la alimentación, con muy baja ingesta de carnes, de lácteos, de vegetales verdes, o sea, pues bueno, sí, ¿no? O que por alguna otra alteración hormonal o patológica previo al embarazo tuviera ya datos de osteoporosis o de osteopenia, pues bueno, a lo mejor ahí sí, pues valdría la pena no llevarme esa lactancia hasta los 4 o 5 años del niño, ¿verdad? O a lo mejor hasta los 3 años. Quizás si la mamá quiere y para no alterarle más la situación de la densidad ósea, pues bueno, mantenerla mínimo por 6 meses, un año, yo creo que todavía sigue siendo óptimo, pero pues lo ideal hasta la fecha y lo que todos los médicos en cuanto a nutrición y lactancia recomendamos en base a las normativas y a los estudios que se han hecho, pues es hasta los 3 años y no representa ningún riesgo ni para las madres ni para los lactantes, ¿verdad? Pero pues sí, a final de cuentas también influye mucho el núcleo, la cultura y la decisión de la paciente, porque finalmente quien toma la rienda de estas decisiones en cuanto a la salud médica y nutricional de su hijo, pues va a ser ella. Entonces, la paciente es la que decide, ¿verdad? Yo he tenido pacientes y pues hay pacientes que dicen, es que si me descalcifico porque mi suegra dice que me voy a descalcificar. Le digo, mira, si quieres por tranquilidad, hazte una densitometría. Y hasta la fecha no he tenido pacientes descalcificadas, ¿verdad? Entonces, aparte, pues bueno, desde la preparación de un embarazo, lo ideal, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, México, lindo y querido, no hay la cultura o el fomento de la planeación de un embarazo, que sería lo ideal, doctora. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes que también la preparación previa al embarazo o el estado previo médico y nutricional de cómo llega la paciente a su embarazo y cómo se va a manejar ese embarazo, el cuidado médico y nutricional y el soporte o complementación de suplementos en cuanto a hierro, vitaminas o algunos otros micronutrientes que va a ir necesitando la paciente conforme avance el embarazo y su periodo de lactancia y posparto, pues bueno, también tienen mucho que ver, ¿no? Si vemos que es una paciente que, como lo repito, trae ciertas carencias médicas y nutricionales, pues bueno, lo ideal es corregir primero esa falla para evitar que el proceso se siga agravando, pero en términos generales es segura, o sea, hay diversos artículos que hablan de eso, de la seguridad de la lactancia materna y que realmente no agravan ni empeoran la osteoporosis ni ninguna otra patología de base. Incluso hay pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas, ¿no? Tengo pacientes con ciertos anticomiciales y son compatibles con la lactancia, claro, siempre y cuando la enfermedad de la madre esté controlada y la madre esté en un estado mental y físico adecuado para llevar a cabo la alimentación de su niño, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco sí también a veces es sobre todo el cómo nos vamos a poner de acuerdo con la mamá y la decisión que va a tomar esa mamá, ¿no? Y ahora sí que es decisión de la paciente y ella sabrá, ¿no? Uno les dice, ¿sabes qué? Pues sí, la OMS y las guías médicas recomiendan que es adecuado hasta los 3 años, pero pues sí, hay muchas mamás que dicen, no, pues ¿sabes qué? Yo trabajo o como dice usted, yo no quiero tener tanto tiempo de amenorrea y andar con el niño todo el tiempo pegado y que a lo mejor ya nada más esté jugando y no esté comiendo. Entonces, pues yo nada más un año o yo nada más 6 meses, otras 8 meses y otras hasta 2 años. Tengo una colega, es doctora, actualmente es ginecóloga, es una buena amiga de mi esposo, tiene un bebecito, su niño, bueno, ya no tan bebecito, ¿verdad? Es un niño de 4 años y hasta la fecha tiene lactancia materna, ¿no? Y el niño no está desnutrido, ella no tiene osteoporosis, no ha tenido alteraciones hormonales y pues bueno, el niño ya nada más realmente pues lo ocupa como consuelo, ¿verdad? Es como comenta ella, ya se lo estoy retirando, ya nada más el niño cuando realmente se va a dormir, como para que se acurruque y se calme, se relaje y se duerma, o cuando se cae y se da un golpe, pues viene desconsolado y pues finalmente también el pecho es eso, ¿no? El primer vínculo afectivo que desarrolla el ser humano. Entonces,
Sí, sí hay niños que pues se malacostumbran y como dice usted, a lo mejor ya ni está comiendo y solamente está jugando, pero finalmente durante los primeros 5 años de vida, pues hay que recordar que el niño, su mundo va a girar principalmente en torno a la mamá, ¿no? Se va a ir independizando poco a poco, pero el vínculo que va a establecer con la lactancia materna, pues sí también va a ser hasta cierto modo de seguridad, de cariño, de apego familiar. Entonces, igual en cuanto al impacto cognitivo y psicológico o psicoemocional de ese niño, pues la mayoría no han tenido un impacto negativo. De hecho, también hay estudios, si gusta, busco los artículos y se los hago pasar por medio de Arnold, donde, como le comentaba, hay estudios donde evalúan el desarrollo intelectual, el coeficiente intelectual de los niños y hacen comparaciones de niños que tuvieron lactancia, de aquellos que no tuvieron lactancia, y asimismo el desarrollo lo que le llaman la inteligencia emocional de los adultos o de los individuos, y evalúan un punto importante que es la lactancia, ¿no? Si hubo lactancia materna y cómo se desarrolló el primer vínculo social y afectivo del niño, que finalmente es con la madre. Entonces, pues sí, a veces son un poquito de temas, pues, controvertidos, ¿verdad? Pero pues a final de cuentas, nosotros tenemos como que la gama de información, nuestra responsabilidad es dársela a los pacientes y pues también finalmente quien va a escoger es la paciente y pues bueno, como le comentaba, el juicio clínico también ante todo, ¿no? Si vemos que es una paciente que por alguna cuestión previa al embarazo y a la lactancia traía algún problema patológico, pues bueno, tenemos que corregirlo, ¿no? Tampoco la vamos a dejar a su suerte y que corra un riesgo con la lactancia sostenida por más de 4 años. Entonces, pues de ahí en fuera creo que no hay ningún riesgo para la salud del binomio. También la observación es porque realmente las pacientes no llegan en condiciones óptimas. Hay obesitas que son desnutridas, o también con las dietas actuales de veganas, etcétera, también hay problemas de nutrición bastante fuertes. Claro. Y la dosis no se ve inmediato. Y lo digo porque eso se está viendo ya en los que estamos tomando cursos de lo que es densidad ósea y lo que es el problema que se está presentando a mayor temprana edad. Y aparte de la nutrición que están teniendo en la vida, se ha visto también mucho en la lactancia. De hecho, yo promuevo mucho la lactancia en el primero, quizás 18 meses, es muy adecuado, ¿no? Pero 3 años realmente es de considerarse, de pensarse y también de ver las dependencias que pueda generar esto con el niño y la madre, ¿no? Pero bueno, es muy respetable, hay estudios y todo, y que a la larga se ve que tan bueno o no haya sido. Pero de todas maneras, Sí, doctora, gracias por su no, de orientación, nada. de pensarse, porque también nada más como última observación a lo que es libre demanda, a mí me llegan muchas pacientes de que aparte que ni siquiera pueden ya ir al baño porque el bebé nada más quiere cerrar los ojos, estar pegado en el seno y no las dejan ni moverse, no comen adecuadamente, nada más están así que mamando un poquito y se vuelven a dormir. Las mamás vienen con los senos bastante mal, muy adoloridos, no producen mucha leche porque no succiona adecuadamente el bebé, etcétera. Claro. Pues también hay que ver qué tan libre demanda, ¿no? No tener el bebé totalmente todo el tiempo en el pecho. No, claro. O sea, yo es como le digo a los pacientes, porque no quiere decir que nada más llora y el bebé llora y quiere el pecho, ¿no? Claro, claro, no, exactamente. Claro, hay que dejar por un eso poco de clínica tiempo, de lactancia, porque aparte claro. también el niño va a engordar más, ¿no? Y aparte tiene problemas digestivos, problemas de cólicos, etcétera. Creo que sí hay que ver un poquito esa libre demanda, especificar bien cómo va a ser esa libre demanda. Ah, sí, claro. Por eso en clínica de lactancia se le enseña a las mamás y que no todo llanto es pecho, ¿verdad? Que hay señales tempranas y tardías de hambre para identificar cuando el niño requiere la toma. Entonces, sí, Sí, no, pero al evidentemente principio las no vamos mamás a para tener un todo niño llanto es lo mismo, o sea, delgado. no conocen los llantos que son Claro, diferentes, ¿no? por Entonces eso lloran, es como les todo comento. es más, cualquier cosa es seno. Sí, O sea, sí, muchos es un poquito desafortunadamente por complicado. desinformación lo hacen así, Sí. pero pues bueno, por eso lo óptimo es que se les brinde, ¿no? Desde el control prenatal a las mamás, instrucción en lactancia, ¿no? Que sepan identificar lo que realmente son signos de hambre y de demanda de lactancia.
No cualquier llanto es pecho, evidentemente, o sea, no vamos a tener al niño 24/7 los 365 días del año y yo voy a dejar de comer o de trabajar por tener al niño pegado, ¿no? Pero sí Entonces, sucede, creo que ¿eh? tampoco hay que ser tan extremistas, ¿no? Y pues bueno, sí Sí es un sucede poquito de porque las ayuda. mamás al principio no conocen o no diferencian cuáles son los llantos del Claro, bebé. Entonces sí, sí sobre todo en hay que ver primeritas. bien cómo orientar esto. Pues le agradezco mucho, Claro, doctora, muy no, amable. al Buenas contrario. noches. Muy bien. Hay otra pregunta. Es del doctor Jorge Cedillo, donde le agradece, doctora, por su excelente ponencia. Y pregunta es, Gracias. ¿a qué edad es conveniente iniciar la alimentación complementaria? A los 6 meses. ¿Por qué? No, no lo digo yo. A los 6 meses hay estudios que sustentan esto, porque justo a los 6 meses, la leche materna sigue cubriendo requerimientos nutricionales, pero el niño ya requiere absorción de hierro de otras fuentes y va a aumentar su requerimiento de hierro. Entonces, la alimentación complementaria, por eso se inicia a los 6 meses, porque es cuando el niño tiene un incremento en el metabolismo del hierro y va a necesitar mayor aporte de hierro. Entonces, a los 6 meses debemos iniciar la alimentación complementaria. Actualmente se sabe que, pues bueno, hay que iniciar la alimentación complementaria integrando alimentos que sean una fuente con gran aporte de hierro, ¿verdad? Entonces, a los 6 meses, ya cualquier niño tiene que estar con su esquema de alimentación complementaria y al año de vida, el niño ya debe de estar integrado a la dieta familiar. Es decir, a lo mejor no comer igual de picante que los papás, pero sí va a comer gran parte de lo que el resto de la familia integra en la dieta, ¿verdad? Verduras, vegetales, lácteos y leguminosas, cereales. Entonces, pues no hay ningún problema con que la alimentación complementaria se lleve de la mano con la lactancia materna. Muy bien. ¿Hay otra pregunta? Esta pregunta. Doctor, muchísimas gracias, doctora. En un momento dado, el pescado, ¿a qué edad es más recomendable iniciarlo? Porque ha habido mucha controversia con los pediatras. Sí, hay mucha controversia con los alimentos que potencialmente pueden generar alergias o intolerancias alimentarias. Entonces, actualmente se sabe que, por ejemplo, el huevo, el pescado, se pueden integrar alrededor de los 7, 8 meses si los niños no tienen antecedentes familiares de atopia, de alergias o de intolerancias, ¿verdad? Y obviamente, pues bueno, la exposición es poco a poco y tienen que ser cocinados por completo, ¿no? En el caso de pescados, mariscos, huevo, tienen que estar pues bien manejados, ¿no? En cuanto a higiene y a cocción, tienen que estar bien cocidos. Y pues bueno, de preferencia si se va a exponer a pescados al niño, pues optar por pescados de agua azul o de aleta azul, como les llamamos, que son ricos en omegas, ¿no? O sea, mejor el salmón, o sea, un salmoncito o atún, algún pescado que le aporte omegas al niño. Y pues bueno, en cantidades pequeñas, poco a poco se puede ir haciendo la prueba. Evidentemente hay que explicarle a los papás que si ante algún signo de intolerancia o de alergia alimentaria, pues lo primero que tenemos que hacer es, 1, notificar al médico y 2, bueno, primero que eso, suspender la exposición al alimento, suspender el uso del alimento y 2, notificar al médico o al pediatra, ¿verdad? Pero en general ya hay esquemas muy flexibles. Yo tengo niños que pues comen ya pollo, pescado y carnes rojas a los 8 meses, bien cocidos y sin problema, ¿no? A lo mejor no lo comen diario, pero sí a lo mejor el pescado se lo da la mamá una vez por semana o el huevo una vez por semana y no tienen problema, ¿verdad? Por eso siempre antes de iniciar la alimentación complementaria es factible también acordar una cita con el médico, el pediatra, y volver a indagar todos los antecedentes, ¿verdad? De si la mamá tiene dermatitis o si el papá tiene atopias o si tienen algún antecedente de alergias, perdón, algún componente o alimento,
para pues ir previendo, ¿no? Porque pues muchas de las enfermedades alérgicas o las intolerancias pues a veces también tienen, no al 100% un factor hereditario o un comportamiento hereditario, pero bueno, sí se puede presentar, ¿no? Hay familias que son más atópicas que otras, entonces en general no hay problema, y pues sí, muchos pediatras o muchos médicos siguen actualmente con la idea de que las carnes, el pescado, el huevo, el chocolate, las fresas, los cacahuates, las nueces, después del año por la potencial alergenia, ¿no? O lo que es el factor alergénico. Pero actualmente ya esto es algo que se ha investigado y como dicen es más mito y pues no, bien supervisado y con una buena preparación y una exposición gradual y una integración gradual del alimento, no debe de haber ningún problema con los niños. Generalmente a los 8 o 9 meses ya comen pescado sin ningún problema. Muchas gracias. De nada. Muy amable. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del doctor Marcos Molina. Y él pregunta, doctora, ¿y de las pacientes con cáncer pueden lactar? Sí, a ver, aquí con cáncer igual, pues bueno, obviamente si la paciente ya terminó su tratamiento de cáncer y posterior al cáncer se embarazó y ya no tiene enfermedad residual ni ninguna otra complicación, sí, si todavía tiene glándula mamaria o algún seno no está afectado y con ese puede producir leche suficiente para su bebé, claro que puede lactar. Si son pacientes que todavía están en tratamiento oncológico, es decir, con agentes quimioterapéuticos o agentes radioactivos, pues obviamente la respuesta es no, ¿verdad? Por la exposición del bebé a factores de radiación. Pero vamos, yo tengo incluso, he visto pacientes mastectomizadas, unilaterales, y con la mama que logran preservar, llevan una adecuada lactancia materna y el niño se desarrolla súper bien. Entonces, sí se puede, ante un cáncer de mama, hacer compatible una lactancia si la paciente así lo desea y está en las condiciones o en el estadio de su enfermedad y de tratamiento que lo permita. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta es de la doctora Elsa Adriana. Muy buenas noches, doctora Paola. ¿Qué Buenas método noches. anticonceptivo es el mejor para continuar la lactancia hasta el año de edad? Ay, a ver si entendí muy bien. ¿Qué método anticonceptivo es el más adecuado para las madres que están lactando hasta que el bebé cumple 1 año de vida? ¿Sí entendí bien? Creo que ¿Sí? quiere decir, ahorita le invitamos a que abra su micrófono o que Sí, escriba. mejor. La redacción se me hizo ahí un poco ambigua, pero Si nos está escuchando, doctora Elsa, Y por favor. buenas noches, doctora Paola. Sí, buenas noches, doctora. ¿qué método para usted es el mejor para que la madre no suspenda la lactancia? Ok. Porque Sí, en cuanto a métodos anticonceptivos, pues bueno, hay pacientes que tenemos con implantes intrauterinos, con DIU, otras están con Mirena y no se contraponen con la lactancia mientras la paciente continúe con el estímulo, ¿verdad? Para generar la succión y la producción de leche. Hay otras pacientes que, bueno, eligen medicamentos inyectados, o bien, pues preservativo, generalmente son como los más comunes. Ahora, definir así tal cual el más adecuado, pues es difícil, ¿verdad? Porque cada paciente es diferente, cada paciente tiene necesidades diferentes y aparte, pues también hay que ver el contexto de la paciente, ¿no? Por ejemplo, si hay pacientes que tienen riesgo de trombosis, pues no le vamos a dar hormonales, ¿no? A lo mejor vamos a optar por uno de barrera, llámese preservativo o un DIU de cobre, por ejemplo, ¿no? No el que libera hormonas como el Mirena, o si la paciente, como les comentaba, tiene alguna otra enfermedad, por ejemplo, que sea alérgica al cobre, pues bueno, a lo mejor en ella no vamos a usar el cobre, optamos por un implante subdérmico, eso se va viendo conforme a las necesidades de cada paciente, pero en general
Prácticamente ningún método de planificación familiar se contrapone actualmente a la lactancia, y pues mientras la mamá tenga el apego con el bebé y se siga generando el vínculo de succión y el estímulo, la producción no declina. Entonces, pues básicamente ya también casi todos los anticonceptivos, la mayoría son compatibles. Igualmente hay muchas píldoras anticonceptivas que en las páginas igual de iLactancia les pueden decir a través de, incluso hay aplicaciones para la mamá donde le va diciendo qué píldoras anticonceptivas son compatibles con su lactancia. Y pues bueno, como sabemos, pues también la lactancia confiere cierto grado de protección, ¿verdad? Contra los embarazos. Sin embargo, pues de todos modos es adecuado que siempre se le ofrezca un método de planificación a la paciente, porque sí me ha tocado ver que aunque están lactando, de repente se les barre por ahí y a los 10, 11 meses ya nació el otro bebé. Entonces, pero en general, pues cualquiera de los métodos tradicionales, en base a las necesidades de cada paciente, pueden ser muy compatibles con la lactancia. Muchas gracias, doctora. Linda noche. No, de nada. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, creo que ya están las preguntas ahorita contestadas. A nombre del Colegio Mexicano de Profesionistas en Estética y Cosmética Clínica, doctora, queremos agradecerle por su excelente ponencia. No, muchas gracias. Pues esperemos que si hay alguna duda, algún comentario, se lo hacemos llegar con mucho gusto para que nos pueda Claro apoyar que con sí, ello. estamos a la orden. Muchísimas gracias. Pues, muchas gracias y pues feliz Día del Niño a todos. Y pues los que tengan niños, recuerden que la protección y el buen desarrollo empieza desde los primeros días, ¿verdad? O sea, desde que se concibe ese bebé o desde que se planea ese embarazo, y se va a continuar y a perpetrar pues con la nutrición y el cuidado que le demos a la salud de nuestros niños. Y de los mejores regalos que puede tener un niño en su infancia, yo creo que es una adecuada nutrición y un buen vínculo familiar por medio de la lactancia. Pues bueno, feliz Día del Niño, bonita noche y muchas gracias. Cualquier duda quedo atenta, y pues te agradezco mucho, Arnold, y le agradezco al colegio, y pues a la orden. Gracias, doctora. Pues en nombre del Colegio Mexicano de Profesionistas en Estética y Cosmética Clínica, le agradecemos, doctora, y no sin antes de concluir, de los agradecimientos, les recordamos que hay un seguro de responsabilidad civil, como un seguro de vida, que está por concluir. Entonces, ojalá se puedan animar, son costos muy básicos y pues les puede ayudar bastante más en estos tiempos que vivimos de pandemia. Muchas gracias, un saludo a su esposo, doctora. Gracias, aquí anda, es el técnico. Saludos. De audiovisual. Saludos, Arnold. Saludos, pues un abrazo hasta Coahuila y gracias. Pues muchas gracias por que se conectaron. Nos vemos dentro de poco, nos vemos el día lunes en una sesión más y que pasen muy bonito fin de semana, que disfruten a sus chamacos y también ustedes disfruten. Gracias, buenas noches. Hasta luego, bye.